Ahora vamos a pasar a los triglicéridos, que, dicho de otro modo, los triglicéridos no son más que la forma más eficiente que tiene el organismo para almacenar energía. Tenemos que pensar que hay otro tipo de almacenaje de energía, que es el glucógeno, pero estos depósitos, tanto en músculo como en hígado, pues tienen menos eficiencia energética. En este caso, 4 kilocalorías frente a las 9 kilocalorías que tienen los lípidos. En este caso son la forma más eficiente de energía, y los triglicéridos podríamos sustituirlos por otro nombre más común, como es el de grasa. No tengamos en cuenta al fin y al cabo que los triglicéridos, que son una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos, no son más que grasas, y ese es el nombre que se le denomina cuando a temperatura ambiente tiene estado sólido, tal como la mantequilla, o en este caso aceites cuando estos triglicéridos a temperatura ambiente mantienen estado líquido, en este caso aceites, ¿no? Aquí vemos los diferentes tipos de grasa o triglicéridos. En este caso las grasas saturadas son aquellas en las que los ácidos grasos que componen esos triglicéridos tienen la cadena carbonada pues totalmente con enlaces saturados, no tienen ningún enlace covalente, enlace doble. Aquellas que tienen algún enlace doble, enlace covalente, se le llamarían grasas poliinsaturadas, de las cuales cuando tienen un solo enlace doble se le llama grasas monoinsaturadas, cuando tienen varios enlaces dobles se le llaman grasas poliinsaturadas. Las características de las grasas poliinsaturadas, o sea, exactamente, la grasa insaturada en sí, es que suelen ser aceites y tienen carácter líquido. Por otra parte, tenemos que destacar las grasas trans, y estas tenemos que quedarnos muy claro de que son las grasas que más hay que evitar de todas en nuestra dieta. Son las grasas que mayor vínculo se ha asociado a enfermedad cardiovascular. Este tipo de grasa, por explicar un detalle más, tendríamos que decir que se derivan de la modificación, en este caso artificial, a través de la industria alimentaria, de la posición cis del enlace doble a posición trans. ¿Por qué se hace este cambio a nivel de la industria? Bueno, si nosotros empaquetamos, por ejemplo, grasas saturadas con ácidos grasos saturados uno tras otro, estos, al tener línea recta, se empaquetan muy bien y en poco espacio esa misma masa pues está totalmente compacta y da lugar a tipos de grasa, en este caso en estado sólido a temperatura ambiente. Pero cuando los ácidos insaturados, los ácidos grasos insaturados, presentan posición cis en cuanto a su enlace, lo que ocurre es que se doblan y a la hora de unir unos con otros chocan entre sí, se alejan y la misma masa ocupa más volumen, lo cual hace que a temperatura ambiente el estado físico que presenten sea el estado líquido, en este caso en forma de aceite. Pues bien, para de alguna forma engañar, entre comillas, y grasas insaturadas, que comúnmente se le conocen como saludables, vegetales, adquieran las propiedades de una mantequilla, fáciles de untar, que sean más palatables, más agradables al gusto y al manejo, en este caso se les trata de convertir el enlace cis a trans para que puedan adquirir a temperatura ambiente estado sólido. Este es el caso de las margarinas, pero si nosotros tuviéramos que elegir entre el consumo de margarina, que es grasas insaturadas modificadas con enlaces trans, o mantequilla, que serían grasas saturadas, claramente sería mucho más saludable el consumo de mantequilla. ¿Algunos ejemplos de grasas saturadas? Pues bueno, las que contienen los diferentes embutidos, carnes de origen animal, leche entera, hamburguesas, mantequilla. Por otra parte, dentro de las grasas monoinsaturadas, pues destaca los aceites, como el aceite de oliva, rico en aceite oleico, en ácido oleico, así como por ejemplo pues los cacahuetes, aguacate, chocolate negro, aceituna. Dentro de las grasas poliinsaturadas, pues frutos secos diversos, pescados azules, tales como pues salmón, atún, sardina. Y dentro de las grasas trans, que son las grasas que más hay que evitar, pues tenemos todas las que se derivan de alimentos ultraprocesados, industrializados, cuyo objetivo no es más que captar y generar adherencia mediante pues el gusto y la adicción que estas generan pues por la gran adherencia a su consumo, ¿no? En el caso de las margarinas, como hemos dicho, en comparación con la mantequilla, un alimento mucho peor por lo que hemos hablado.
Dentro de la evidencia sobre las grasas, ya entrando un poco más en detalle, muchas veces se le da la connotación de que la grasa parece un alimento a evitar, entre comillas, ¿no? Porque ya hemos visto las corrientes que hay a nivel a lo largo de todas estas décadas y cuando vamos a los supermercados sobre los alimentos light. Fijaros que hay muchos alimentos desnatados que intentan de alguna forma pues ser 0,0, bajos en grasa, y esa vertiente de alimentos pues se fomenta en muchas industrias, en muchos supermercados, pues como los alimentos saludables y a consumir. Todo bajo la premisa de que las grasas pues tienen su connotación negativa. Sin embargo, tendríamos que remontarnos la historia para presentar de dónde viene esto, ¿no? Uno de los estudios origen en los que nace esta idea de la connotación negativa de la grasa en la dieta es a través del estudio de Ansel Keys, en el cual le llama el estudio de los 7 países, en el cual podemos observar cómo se presenta por un lado diferentes muertes por eventos cardiovasculares en los diferentes países y en función también del consumo de grasa, porcentaje de grasa consumida. Vemos cómo la relación que se establece pues prácticamente es lineal, ¿no? Y supuestamente pues a mayor consumo pues mayor cantidad de muertes, ¿no? Como estamos viendo en esta gráfica, y además dividido en diferentes edades. Sin embargo, este estudio no es un estudio basado solamente en 7 países. La verdadera realidad es que hay más países. Hay en concreto 22 países, de los cuales solamente en esta gráfica se presentan 7. Si tuviéramos que representar a los 22, más bien la gráfica que obtendríamos sería algo parecido a esto. En este caso, la asociación que se establece entre las muertes y por otra parte el consumo de calorías, pues no es tan lineal como esta gráfica presenta. De hecho, fijaros qué datos más curiosos, ¿no? Por ejemplo, a mismo número de mortalidad, hay un país que lo obtiene pues casi con 40% de consumo de grasa, pero es que otro país lo obtiene con menos de 30. Entonces, ¿cómo puede ser eso? O por ejemplo, fijaros en otra cosa, ¿no? Hay países que adquieren una gran mortalidad con un alto consumo de grasa, y sin embargo luego hay otros países que prácticamente mantienen la misma mortalidad con menos consumo, pero sin embargo hay otros que con mayor consumo obtienen una mortalidad mucho menor que este de aquí. Realmente la asociación no es para nada lineal, está muy dispersa y estadísticamente hablando no se puede aquí inferir una relación lineal como pretende esta otra gráfica. Hay unas diferencias muy notables que podrían deberse al azar o podrían al menos no llevar a una asociación clara entre que mayor consumo de grasa, mayor mortalidad. No está claro, porque aquí hay casos en los que se consume más grasa y hay menos mortalidad que aquí, por ejemplo. Entonces hay más datos a tener en cuenta. Por otra parte, habría que decir que otros estudios, como el de John Jopkins, en este caso, hizo una asociación más bien en relación al consumo de azúcares o consumo de hidratos de carbono y mortalidad. En este caso, fijaros en esta gráfica, algo más lineal que esta de aquí que estábamos presentando, en la que también presenta diferentes países, y vemos que a mayor consumo de hidrato de carbono, con pequeñas diferencias lógicamente, también se parece que hay un patrón un poquito más lineal, sin serlo del todo, que en el caso anterior. Es decir, a mayor consumo de hidratos de carbono, mayor probabilidad de muerte aproximadamente. ¿Cuál es la razón que podría justificar todo esto? Pues bueno, por una parte que el exceso de glucosa se convierte en triglicéridos, esto desde el punto de vista metabólico. Por otra parte, el exceso de triglicéridos aumenta el número de partículas pequeñas LDL para transportarlos, que como dijimos son las más aterogénicas, las que mayor penetran en el endotelio vascular y mayor riesgo de formación de placas de ateroma. Por otra parte, ese exceso de partículas pequeñas sí que está relacionado con eventos cardiovasculares.
Y de hecho, si nos vamos a cualquier libro de fisiología, por ejemplo el Berni, que tengo yo en casa, leo textualmente, ¿no?, que el aumento, según la fisiología conocida, el aumento de la utilización de hidratos de carbono desplaza el metabolismo lipídico desde la oxidación, que sería pues la eliminación, de alguna forma el anabolismo del mismo, hacia su almacenamiento. Es decir, que el aumento de consumo de hidratos de carbono desplaza a los lípidos hacia la formación de tejido adiposo. Indirectamente, el aumento de hidrato de carbono fomenta el aumento de tejido adiposo, que está relacionado con mayor porcentaje de grasa y lógicamente, pues, aumento de peso. Sin embargo, el aumento de la utilización de los lípidos a través de la dieta desplazaría el metabolismo del hidrato de carbono más que a la oxidación para obtener energía a través de los mismos, a su almacenamiento, que en este caso sería mediante depósitos de glucógeno. Esto se ve aquí en esta gráfica en la que se muestra el metabolismo. Por una parte tenemos glucosa, por otra parte tenemos proteína y por otra parte tenemos grasa. Fijaros que cuando nosotros incorporamos glucosa a través de la dieta, y teniendo en cuenta que en el centro está el ciclo de Krebs, donde se obtiene ATP para la energía, cuando tenemos glucosa, pues gran parte de la glucosa va pasando diferentes procesos metabólicos hasta ir al ciclo de Krebs para obtener energía, pero alguna de esa parte de glucosa se va a parar a los depósitos de glucógeno. Del mismo modo, cuando obtenemos grasa a través de la dieta, una gran parte va a la formación, a la obtención de energía a través del ciclo de Krebs, y otra parte da lugar a triglicéridos y depósitos, pues también de almacenaje. Entonces, si tenemos en cuenta el texto que antes leímos, aumento de hidratos de carbono desplaza el metabolismo lipídico hacia el almacenamiento. Si nosotros aumentamos los hidratos de carbono, es decir, si nosotros ingerimos muchos alimentos ricos en hidratos, va a haber una estimulación muy grande hacia la formación de energía, obtención de energía a través del ciclo de Krebs, de manera que si este sistema está saturado, las grasas que obtengamos de la dieta no van a ser necesarias para obtener más energía, porque ya todo el consumo de hidratos lo está obteniendo. ¿Qué hará ese exceso de grasa? ¡Bum!, convertirse en depósitos de tejido adiposo, como aquí bien dice. Del mismo modo, si aumentamos el uso de lípidos a través de la dieta, podría desplazarse el metabolismo del hidrato de carbono hacia el almacenamiento. Es decir, si nosotros ingerimos grasa a través de la dieta, ¿qué ocurre? Pues que gran parte de estas van a ir al ciclo de Krebs para formar y obtener energía, de manera que cuando haya glucosa también en nuestro organismo, pues si este sistema de ciclo de Krebs está saturado por la ingesta dietética de grasa, pues muchas veces este sistema va a hacer que la glucosa, más que ir hacia el ciclo de Krebs, va a tender a formar depósitos de glucógeno. En este caso desplazaría el consumo de grasa hacia la formación de glucógeno en vez de mayor obtención de energía. Por tanto, lo que se está diciendo aquí, en esta otra gráfica, de que el consumo de hidratos de carbono podría estar vinculado con el riesgo cardiovascular y que esto se debe a que aumentaría los depósitos de tejido adiposo y riesgo cardiovascular, tiene su fundamento fisiológico, como hemos visto también. ¿Qué más evidencias podríamos tener a través de los triglicéridos sobre la grasa, en cierto modo? Pues bueno, primero, no hay evidencias claras, según los estudios, según diferentes estudios, de que haya una menor mortalidad por dietas que sustituyan las grasas saturadas por otras. Es decir, que si bien se recomienda que mejoremos el ratio de grasa saturada e insaturada a favor de la insaturada, no está claro que sea la sustitución de estas grasas el problema, sino a lo mejor más la virtud de la otra, es decir, que sea más favorable consumo de insaturadas por su virtud en sí, más que por lo malas que pueden ser las saturadas, que no está para nada demostrado. Por otra parte, una reducción de la grasa saturada, según algunos estudios, y sustitución de las mismas por otras, sí que se ha asociado a una modesta reducción de colesterol total, LDL y triglicéridos. Sin embargo, no se han visto mejorados los valores de HDL, el índice de masa corporal. Otros estudios muestran, estos son estudios observacionales, no para nada mostramos causalidad, sino asociaciones, pues
hablan de que las dietas que sustituyen las grasas saturadas por otras podría incluso aumentar el riesgo de muerte por cáncer. Estos son estudios de asociación que habría que ver si hay factores de confusión o no, pero son estudios científicos realizados. Por otra parte, no hay evidencias claras de que menores índices de mortalidad en las enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes, en las dietas que combinen reducción de la grasa saturada y sustitución de las mismas por otro tipo de grasa. Es decir, que sustituir las grasas saturadas por otro tipo de grasas distintas no se ha visto que mejoren los índices de mortalidad. Por tanto, hay mucho que investigar al respecto. Por otra parte, sí se ha visto que la reducción de la grasa saturada a costa de los carbohidratos no reduce significativamente el riesgo cardiovascular, lo que estábamos hablando. Hay veces que podríamos recomendar, oye, tienes dislipemia, tienes problemas a nivel de los lípidos en sangre, sustituye grasas por más hidratos para mejorar tu perfil lipídico. Error, porque precisamente el aumento de la ingesta de hidratos de carbono fomentaría que los lípidos se convirtieran en tejido adiposo, como hemos explicado anteriormente. De hecho, así se observan los estudios. Una reducción de la grasa saturada a costa de unas dietas con mayor consumo de hidratos de carbono no reduce significativamente el riesgo cardiovascular, ni mejora ni el mejor indicador de colesterol, que es precisamente colesterol total entre HDL. Por otra parte, sustituir las grasas saturadas por monoinsaturadas, es el riesgo cardiovascular y el valor de indicador del colesterol para medirlo suele mejorar, pero es lo que decíamos, no sabemos si esta mejora es por la virtud de la grasa poliinsaturada más que por el perjuicio que pudieran, entre comillas, ocasionar las grasas monoinsaturadas. No está claro eso. Por otra parte, hay ácidos grasos, como por ejemplo los que se presentan en algunos lácteos, como es la leche entera, que no influyen ni consiguen mejorar el riesgo cardiovascular. Es decir, en muchas ocasiones se prefiere leche denatada entera, sin embargo la leche entera y las grasas enteras, las grasas saturadas de esa leche, tienen sus beneficios y no se ha visto que sustituirlos influyan en una mejora del riesgo cardiovascular. Información bastante densa, habéis visto, ¿no? Es muy complejo y se puede profundizar mucho al respecto sobre el tema de las grasas, el tema del colesterol. Ya hemos desmitificado que el colesterol no es tan malo como se nos presenta muchas veces en la sociedad. Asimismo, las grasas tampoco deben estar tan demonizadas como también hemos visto en muchas ocasiones. Esa fiebre por los alimentos light, desnatados, 00, etcétera, hemos visto que tiene su justificación a medias y que realmente lo que impera y lo que realmente debe predominar es una dieta equilibrada en los diferentes nutrientes y proporciones adecuadas. Dicho todo esto, bueno, pues espero que esta sesión, esta segunda parte de esta clase os haya sido de utilidad y veremos en la futura clase, que ya es la última parte de esta clase que di en la facultad, aspectos ya más concretos de cómo alimentarse en función de toda la evidencia anteriormente recogida, así como unas recomendaciones finales pues para tener la idea más clara. Así que nos vemos pronto. Saludos.